Paulsen son una combinación clave. Podría agregarle al aviso de una combinación explosiva clave, una cosa así, ¿o no? ¿O no, Fernando Paulsen? Combinación explosiva, ¿sí? Tú sabes que no se puede mencionar hoy día nada de explosivo. Chata, metí las patas. Sí. Estuviésemos en Estados Unidos, me vienen a detener en 2 minutos. En 2 minutos. Seguimos con Fernando Paulsen. Esto es combinación clave. Qué bonito, somos trending topic, me dice el jefe, muy bonito, para partir además, extraordinario. Hashtag combinación clave, ya vamos a estar leyendo sus opiniones, pueden hacer preguntas y estamos con nuestro próximo entrevistado. Viene a ser así como el hombre más mencionado de los últimos tiempos en los medios de comunicación, no siempre para bien, tenemos que decirlo. Patricio Santamaría, la verdad es que ha estado en el ojo del huracán desde hace varios meses, por distintas cosas. Lo vamos a conversar ahora, es el presidente... Es así, perdón, siempre pregunto lo mismo. Presidente del directorio, del Consejo Directivo. Eso de presidente del directorio suena como empresarial. Efectivamente, sí. Es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, que nos acompaña con agenda abierta para hacer todas las preguntas que queramos. Y ustedes también le pueden preguntar si nos siguen en el hashtag combinación clave. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Beatriz. ¿Qué tal, Fernando? Mira, si me das un minuto, yo creo que cuando me invitaron al programa, yo creo que ustedes van a constituir una dupla. Por eso me interesó venir, una dupla que va a contribuir o va a continuar contribuyendo a la reflexión informada, responsable, en un país que tanto necesita. Creo que siempre que pienso en periodistas como ustedes y otros, me recuerda un poco esa historia escrita y hablada de las palabras de Winston Churchill en la BBC de Londres, una vez terminada la derrota en Dunkerque, cuando salían los aliados. Él señaló que a pesar de perder, iba a seguir siempre combatiendo esa tiranía, que era la tiranía nazi, aunque fueran solos. Yo creo que hoy día, cuando hay que combatir a distintos tipos de tiranía, la desinformación, los problemas de comprensión lectora, el desinterés de muchas personas, la opinología de académicos, de parlamentarios, de personas que debieran saber o conocer la ley y a veces opinan contra el Estado de Derecho, hace más que nunca necesario una dupla explosiva, digamos, como ustedes. Porque yo estoy seguro que van a seguir combatiendo siempre, y aunque sea solos, contra este nuevo tipo de tiranía de nuestra sociedad. Ahora, todo lo que tú mencionaste respecto de las noticias falsas, la desinformación, la distorsión, es de alguna manera, y desgraciadamente, pero es de alguna manera lo que los economistas llaman la externalidad negativa de las tecnologías de comunicaciones instantáneas, digamos. Si tú puedes instantáneamente comunicarte con alguien y te responden, y a veces te creen, y a veces redifunden lo que tú mismo planteaste, bueno, alguien pensará, ¿y por qué no digo algo que afecta, por ejemplo, voy a ponerlo en términos suaves, algo que afecte a mi competidor? Pucha, qué sé yo, increíble la cantidad de reclamos que he escuchado de, no sé, tal tienda. Para cuando la tienda saca su desmentido, ya quedó instalada la situación. Por lo tanto, el punto es el siguiente: ¿cómo una sociedad civilizada, moderna, educada lo más cívicamente posible, es capaz de abrazar las tecnologías extraordinarias de comunicación que tenemos sin necesariamente malutilizarlas para destruir esa civilización y esa formación cívica que implica el que uno confíe, el que uno crea que lo que se dice es verdad? Y esa es una cosa que hay que construir también, no es tan fácil. Así es, así es. Y hoy día, bueno, Beatriz lo señalaba, estaba muy mencionado, yo creo que una gracia que a veces positivamente, porque hay otros que siempre Patricio, están siendo mencionados negativamente. Yo quiero partir por aclarar algunas cuestiones que son más bien formales, a propósito de todo lo que sabemos del refichaje de los partidos, en fin, y es como para poder ir poniéndonos en la cabeza en la situación. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cuál es el plazo fatal para el refichaje? A ver, un año después de publicada la ley, en este caso el 14 de abril del 2017. Ese es el plazo para por ley el hoy refichaje. Día. Así es. ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que tener como militantes refichados cada partido? A ver, aquí hay que aclarar. La ley lo que señala es que un año después de dictada la ley, 20.900 en este caso, los partidos deberán tener un 0,25% de la última votación en la elección de diputados, pero o con un mínimo de 500.
de 500 personas. O sea, en aquellas regiones donde el 0,25 es menor a 500, tiene que completar los 500. Cuando es superior, tiene que ir a la cifra superior. Ahora, no solamente de refichados, y eso es un tema que ha costado aclarar. ¿Ya? También pueden ser nuevos militantes que hayan ingresado al partido desde agosto del año 2014. ¿Por qué agosto del año 2014? Perdón, es como que se parte de cero. Perdón que lo diga súper en sencillo, digamos. Por eso se incorporan incluso los nuevos militantes también. Es como refichar el partido es como partir de cero. ¿Sabe qué? Acá tenemos, estos somos. Los nuevos militantes a partir de agosto. ¿Y ¿ya? por qué de agosto? Porque el 28 de julio nosotros dictamos como CERVEL la resolución 2381. El 28 de julio dijimos, mire, ante tanto reclamo respecto de las dudas, de las afiliaciones, cuando hasta esa época nosotros recibíamos listados con nombre y RUT de nuevos afiliados, dijimos no. De aquí en adelante, y esto es muy importante, vamos a recibir la copia de la solicitud de afiliación y la fotocopia de la cédula de identidad para tener un documento que nos permita cierta seguridad respecto de estos nuevos afiliados. Bueno, y además hay que reinscribir a los antiguos afiliados. Con esa cifra total se va a considerar si se cumple o no con este umbral para los efectos de seguir existiendo como partido. Perdona, Fernando, ¿y ese umbral tiene un número? Porque yo lo leí el otro día, 18.520. Son aproximadamente 18.528. Ah, ya. Claro, por ahí. O sea, pero el 0,25 o 500 en las 15 regiones del país. ¿0,25 de qué? De la última elección. De la última elección de diputados. Así es. Ahora, esto es básicamente, para ponerlo en términos coloquiales, una prueba de amor, digamos, o un voto de confianza. Una prueba de amor. Una prueba de amor. La renovación de los votos. Exactamente, la renovación de los votos matrimoniales, ¿no es cierto? Choata. Y que eso hace que la cosa sea bastante jodida, porque en un ambiente donde la política está sumida en un mar de sospecha y sombras, de acuerdo a lo que estamos viendo de cómo la política efectivamente se comportaba, lo que pide el CERVEL es que el militante antiguo, no el nuevo, el militante antiguo reitere que quiere ser militante de su partido y se vaya a inscribir de nuevo, digamos. Y esa situación parece que es lo suficientemente compleja como que se haya pedido que se amplíen los plazos en un momento dado y se haya otorgado una ampliación de plazos que no tendría necesariamente que haber ocurrido suponiendo que la última votación de diputados ya pasó ya. Sí, ahora, no ha habido ampliación de plazos. En su momento se discutió el tema, yo recuerdo, participamos en esa discusión, no concretamente en este punto, pero incluso había una propuesta de que hubieran sido 2 años para renovación de votos de los antiguos militantes en este proceso de reinscripción. Primero se había planteado 210 días. ¿Por qué 210 días? Porque 210 días, 7 meses, es el plazo que tienen las nuevas colectividades en formación. Aquí yo creo que vale la pena muy brevemente explicar cómo se afilia uno a un partido y cuáles son las diferentes alternativas de afiliación. Cuando yo quiero conformar un partido nuevo, y esto va un poco a los partidos emergentes, algunos que han reclamado bastante, ejerciendo su derecho, cuando el servicio electoral aprueba la constitución, la escritura de constitución de un partido, se abre un plazo de 210 días para que estos partidos puedan afiliar nuevos militantes. Y ahí lo que la ley exige es que esa afiliación sea ante ministro de fe, que puede ser el notario público, un funcionario del CERVEL designado por el director, un funcionario del registro civil, o a través de las disposiciones de la ley 19.799 sobre firma electrónica, sobre documento electrónico y servicio de certificación de esa firma. Así lo dice la ley en su norma permanente. Pero también se da el caso que, transcurridos esos 210 días, y cuando el partido ya está constituido, pueden seguir afiliando. Y esa afiliación se hace como de acuerdo a los estatutos de cada partido. Mayoritariamente, esa afiliación no se hace ante ministro de fe, se hace en la oficina del secretario general, de algún presidente regional del partido. ¿Quién chequea que existen esas personas? ¿Perdón? ¿Quién chequea que existen verdaderamente esas personas? Tienen que estar declaradas ante el servicio electoral y nosotros estamos chequeando que efectivamente eso corresponda. Y ahí es donde es importante esta resolución 2381 de julio del 2014, porque nosotros dijimos no vamos a aceptar más listados con nombre y RUT, firmado por el presidente o secretario. De aquí en adelante nos mandan copia de la ficha de afiliación firmada por el interesado y además su copia de la cédula de identidad. Un tercer caso se produce en el caso de la reinscripción.
La reinscripción hace que los militantes antiguos de los partidos tengan que suscribir, dice la ley, ante ministros de fe, que son los mismos de los partidos en Constitución, o a través de mecanismos electrónicos que determine el servicio electoral. Y ahí es donde se generó el problema, porque nosotros primero, bueno, hemos tenido bastantes tareas que hacer. El año 2016 fue bien complejo, instalar una nueva institucionalidad, hacerse cargo de una reforma constitucional, de las 2 reformas electorales más grandes y la más importante que ha tenido en la historia del servicio electoral. Bueno, nosotros primero establecimos ese mecanismo con clave única, porque la clave única se asimila a la firma electrónica. En Chile se han entregado del orden, según me informaba la Autoridad del Registro Civil y de la SECPRES, del orden de 10 millones. Pero la clave única es la del registro civil. La del registro civil, claro. Pero hasta ahora están activadas un poco más de 1 millón. Ahí también hay un problema de falta de responsabilidad cívica. Yo creo que es fundamental que las personas se preocupen de activar su clave única, porque esto le permite, esto está en el concepto del gobierno electrónico, esto le permite hacer una serie de trámites, no solamente reinscribirse en los partidos, una serie de trámites ante el aparato del Estado. Entonces, son diferentes las etapas, los mecanismos y los procedimientos, y están todos definidos en la ley. Sí, Patricio, es que quiero ir justo a ese punto, porque la gran polémica que se despertó, y esto, perdón, no es una polémica solamente de esta situación, venía incluso cuando se discutía la ley en el Congreso, que hubo harto pataleo de todos los movimientos que querían constituirse en partido, porque los incumbentes, o sea, la gente que está en el Parlamento con partidos constituidos, siempre estuvo poniendo en jaque qué le pedían a los partidos nuevos y con qué se quedaban para el refichaje en los partidos antiguos. O sea, eso fue una polémica desde el momento en que la ley se estaba debatiendo. Yo lo recuerdo porque todo esto venía a propósito de la Comisión Engel, y que se dijo, bueno, si hay, y que me parece bien lógico, si hay financiamiento público, entonces tenemos que saber cuántos militantes tienen, o sea, que haya más transparencia en los partidos. Cada partido además se arrojaba una cantidad de militantes que yo no sé si es cierta o no, hoy día vamos a saber. Pero esta era una discusión que venía de antes. Entonces, la interpretación, o por lo menos lo que yo vi, leyendo críticas de un lado, declaraciones de otro, es que se empezó a flexibilizar la manera en que los partidos podían refichar a sus militantes. ¿Eso es así o no? A ver, yo diría que nosotros, siguiendo un poco lo que estábamos recién planteando, establecimos primero un sistema de clave única. Pero seguimos estudiando. Esto no obedece a presiones, a mí no me ha llamado nadie para pedirme esto, no hemos tenido reuniones, yo con ningún presidente de partido. ¿Es una interpretación que hace el CERVEL de la ley? Yo diría que es una aplicación de la ley, porque cuando la ley, por un lado, habla de diversos mecanismos electrónicos, es distinto cuando dice deberá acogerse a las disposiciones de la ley de firma electrónica. Eso claramente es distinto. Y tiene su justificación, porque en un caso se trata de constitución de nuevos partidos y en otro caso se trata de reafiliación de personas militantes que estaban en los listados del partido. ¿No debería tener el mismo estándar? A ver, yo diría que hay que cumplir requisitos distintos. Por ejemplo, para incorporarse a un partido hay que cumplir requisitos: ciudadano, más de 18 años, hay que no hay que tener, para hablar en castellano, inhabilidades. Hay que firmar declaraciones juradas. Esto es como cuando uno va por primera vez a firmar un contrato de arriendo. En el contrato de arriendo uno le exige una cantidad de papeles, a veces injustificadas, le piden antecedentes, avales, etcétera, etcétera. Y se diferencia cuando uno va a renovar ya el contrato de arriendo. En el caso de la inscripción, nosotros lo que hicimos entonces fue establecer un mecanismo con clave única y un segundo mecanismo que, si tú lo ves, Beatriz, incluso es más gravoso y más exigente que el mecanismo que se está utilizando para incorporar nuevos afiliados. Hoy día, para incorporar nuevos afiliados, repito, se requiere la fotocopia del formulario del nuevo afiliado y la fotocopia del carnet. Nosotros estamos pidiendo con este nuevo mecanismo, un correo electrónico de la propia persona que posteriormente se bloquea para evitar que se siga utilizando. Se requiere un formulario de reinscripción. Se requiere el escaneo de su cédula de identidad. Nosotros vamos a contestar ese correo electrónico ratificándole a la persona que está haciendo el trámite, y además vamos a enviar una carta certificada al domicilio de la persona para que estén antecedentes de esto por si hubiera una mala utilización de su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no hay una flexibilización, sino que es un mecanismo distinto y además más exigente que también están utilizando los partidos para incorporar a nuevos afiliados. ¿Por qué es distinto entonces además? Porque nosotros, todas estas personas que están reinscribiéndose, están en un listado que nosotros ya conocemos, no están militando en nuestro partido, no tienen habilidades, cumplieron en su momento los requisitos, vale decir, son situaciones diferentes y por eso yo creo que fueron tratadas de manera diferente. Sí, lo que
lo que a veces llama la atención, Patricio, es que la segunda postura, a ver, todos los partidos nuevos tienen un estándar de afiliación de sus partidarios que es, si tú quieres, más estricto que el refichaje común y corriente que se hacía clásicamente en los partidos que ya tenían grandes épocas históricas y por lo tanto venían con un padrón de afiliados mucho más grande. Y cuando se establecen estas nuevas medidas posibles que tienen que ver con medidas electrónicas o medidas, qué sé yo, indirectas, llamémoslo así, salta la duda de cómo lo van a monitorizar esto, cómo van a validar de que eso es efectivamente así. Porque el CERVEL no es ningún tipo de novedad lo que voy a decir, es uno de los, probablemente una de las instituciones más vitales de una democracia, pero que está extraordinariamente subdotada de recursos para poder verificar. Entonces, tú, si es que estableces una herramienta puramente electrónica o una herramienta, qué sé yo, más bien de contacto, y no tienes los recursos para poder verificar exactamente eso porque te va a tomar, qué sé yo, todo un año, bueno, en última instancia se está favoreciendo los partidos que tienen más militantes antiguos. A ver, yo no lo veo así. Es una mirada en todo caso, pero nosotros vamos a tomar cierto resguardo del solo hecho del bloqueo del correo electrónico. El hecho, habíamos pensado incluso bloquear, y yo lo alcancé a decir en su momento, la dirección IP, pero después también nos parece bastante injusto. En una casa puede haber 4 o 5 personas que quieran afiliarse a un partido, pueden utilizar el mismo computador. Lo importante es que no se va a poder utilizar ese correo. Y posteriormente están estas ratificaciones que nosotros vamos a hacer sin perjuicio. Mira, esto es un tema que lo estamos estudiando inmediatamente después de la elección de octubre. Nosotros en todas las sesiones de noviembre nos dedicamos a ver el tema de los procedimientos electrónicos, vimos la marcha blanca, hicimos un balance. El 26 de enero nosotros planteamos ya a la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado como una de las modificaciones o ajustes, Fernando, el intentar homologar también el uso de los mecanismos electrónicos. Porque, claro, nos parece que podría haber, dicen asimetría, creo que no es la palabra correcta, pero hay diferencias. Y nosotros debemos tender a facilitar, porque además las personas se olvidan, pero aquí lo que está en juego es el ejercicio de un derecho constitucional. Las personas tienen el derecho constitucional, y está garantizado así, para asociarse a los partidos. Lo que pasa es que si uno tiene una mirada de los partidos como un nido de delincuentes, si tiene una mirada y la opinión surge, como han surgido algunas, ¿no es cierto?, que califican de tontera esto del servicio electoral. Hay senadores, hoy día escuchaba, ¿no es cierto?, que dicen, mire, tienen que renunciar todos si es que esto no funciona. Esperemos cómo opera. No podemos estar intentando construir un país, bueno, donde todos son candidatos, donde todos sacan estas pequeñas ventajas, donde nadie hace muchas propuestas, donde nadie valora lo positivo que se hace, sino que todo es destinado a esa pequeña ventaja, producir debilidades, destruir, incluso derrumbar instituciones que son fundamentales en cualquier democracia. Patricio, ¿qué tan cierta, a tu juicio, es la posibilidad de que partidos históricos no puedan conseguir el número necesario para reficharse? Se ha dicho de que el PPD está en una situación muy delicada, se ha dicho que ¿por qué se dice eso? Se dice porque tú ves las votaciones que producen las elecciones de directiva en esos países, en esos partidos. Y tú señalas, si yo voluntariamente me inscrito a un partido, que ese partido lucha por implantar las ideas que comúnmente tenemos, lo mínimo necesario es que yo pueda evaluar qué tanta fidelidad hay para ese partido cuando se estructuran elecciones internas que permiten que tengamos los presidentes, presidentas, vicepresidentes, las autoridades de ese partido. Y últimamente todas las elecciones son paupérrimas, las representaciones en términos de votación. Por lo tanto, ¿qué tan cierta es la posibilidad de que algunos partidos estén amenazados en su existencia porque no lleguen al número mínimo? A ver, yo diría que efectivamente, lo planteaba ayer en un medio, creo que aquí probablemente en el diagnóstico de la situación nuevamente se cometió un error. Yo creo que cuando se evaluó
es otro tema, pero cuando se evaluó el tema del voto voluntario, ¿no es cierto?, y la inscripción automática, se elimina el voto obligatorio, me acuerdo que el argumento era que los jóvenes les daba lata ir a hacer fila o cola a la junta de inscriptoras, y el problema era otro, el problema es de fondo. Aquí hay un problema que tiene que ver con el desapego de la política y con la pérdida del sentido de lo público, que es algo que hemos venido reclamando hace mucho tiempo. Claro, en un país que el año 1997, terminó con la educación cívica y partió con la educación financiera, que no está mal, pero creo que ambas son fundamentales y desde mi punto de vista la primera más que la segunda. Cuando hoy día hay falta de credibilidad en las instituciones, creo que existe esa posibilidad, existe la posibilidad que partidos tradicionales, partidos que se crearon a veces de manera instrumental, partidos que surgieron, hay que pensar además que son partidos históricos, hay partidos de 100 años de historia, aquí hay partidos que han estado, o durante la dictadura, tuvieron mucha mayor capacidad de convocar a personas que no tuvieron inconveniente en prestar su nombre, firmar ante notarios, ante ministros de fe en ese entonces, y convocar. Hoy día, en esta situación ambiente, es posible, está ese riesgo. No podemos asegurarlo porque además... Perdón, pero ¿cómo van las cifras? No sé si las tiene. Tenemos algunas cifras, pero yo no me atrevo a darlas por lo siguiente, Beatriz, porque... siempre ha trascendido, ha salido por ahí. En la tercera salió el fin de semana, por lo menos alguna, y bueno, de verdad que había varios partidos muy históricos que iban muy atrás en las cifras. A mí no me consta la efectividad de esa información. Yo no quiero aquí poner en tela de juicio la información de la tercera. ¿Pero no pueden dar a conocer la cifra o...? Hemos preferido que no, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es pedirle a los partidos que nos envíen los formularios que tienen de ratificaciones y que nos envíen las nuevas afiliaciones. No queremos dar una cifra de lo que solo conocemos nosotros. Hoy día, claro, hay una cantidad paupérrima. Por ahí me daban un dato de 18.000 ratificaciones presentadas. ¿Para todos los partidos? 18.809. Sí. Para todos los partidos. Ahora, manuales. ¿Qué significa manuales? Porque esto también tiene que ver con esta polémica un poco artificial. 17.389 han sido realizadas ante notario o ante ministro de fe del CERVEL del registro civil. Entonces, no se aplican estos mecanismos electrónicos. Fíjate que yo tenía el dato, con clave única, solo 1.622. Y sin clave única, con la copia, este nuevo mecanismo que ha generado tanta polémica, 8 personas. 8 personas. Esas son las cifras de lo que tenemos, pero desconocemos lo que puedan tener los partidos. En esta última semana, a raíz de un llamado que hicimos de que se inseraran las cifras, nos enviaran los documentos, porque entre otras cosas, si actuamos como nos hemos acostumbrado lamentablemente y llegan a las 24 horas del 14 de abril próximo, vamos a tener muy pocas posibilidades también de revisar todo esto antes del 6 de mayo. Para hacer la comparación en el volumen total, son 18.000 y tanto los que han sido refichados hasta ahora. El 0.25 de la última votación de diputados, ¿cuál número global es? ¿Qué número es? No, a ver, ahí en el total de lo que requiere cada partido, si pensamos, debieran haber del orden de 180.000 por ahí. El total. Si uno piensa en 10 partidos a 18.825, ese es el total. Está en el 10%. Claro, y hay una cifra además que es más seria. Hoy día las personas, el número de personas afiliadas a partidos superan los 800.000 personas. Aquí hay partidos que tienen 100.000 militantes declarados, 112.000, etcétera. Entonces, claro, es una situación... Patricio, pero es que ¿sí? Yo quería hacer una pregunta de una crítica que se instaló fuerte, porque hemos hablado harto acá respecto a la desconfianza, a la distancia que sentimos de los partidos políticos. A ver, pero esto no es casualidad, no es que nos hubiésemos puesto más quisquillosos. No, aquí hay una responsabilidad absoluta de lo que hemos venido descubriendo de cómo se hacía política en Chile, del tema del financiamiento, que quizás no hacíamos los tontos, bueno, efectivamente, porque si los partidos no tenían financiamiento público y tenían sedes y le pagaban, qué sé yo, y podían sostener campaña, evidentemente la plata tenía que venir de alguna parte, pero la verdad es que fuimos descubriendo muchas cosas de la política que nos han hecho alejarnos. Hoy día parece que los partidos fueran como pequeñas maquinitas de elecciones, donde no se habla mucho de ideales, más bien se quieren perpetuar en el poder. Hay parlamentarios que llevan, no sé, desde el año 90 que son parlamentarios, en fin. Entonces hay una distancia. Leyendo columnas el fin de semana, varias columnas de cientistas políticos, de gente que milita en partidos también, daban una impresión de que se estaba haciendo casi como esta casa de brujas de quien milita en partido político justo en un momento tan terrible. Puede pasar que no quedemos con ningún partido político, eso sería el desastre. Entonces, hay críticas que le llevan al CERVEL, y eso es el fondo que quiero preguntar, que dice, a ver, ¿pero quién constituye el servicio electoral? ¿Son militantes de partidos? Como todos los organismos en Chile, tienen una cuota. O sea, tienen que representar uno a un partido, otro a otro,
pongámoslo así, a sensibilidad política, no quiero sonar grosera, Patricio, sino que quiero ponerlo tal cual. Representan a ciertas sensibilidades políticas, pero de partidos que están constituidos, que son justamente estos partidos que pueden sufrir una merma o incluso quedar no como partidos políticos según la ley. Entonces, que la acusación al CERVEL es que es otro organismo cuoteado y que en el fondo está defendiendo, como militantes que ustedes son, a los partidos a los que pertenecen. Y por eso se ha ido flexibilizando la manera de poder refichar. ¿Qué responde usted a eso? A ver, yo diría primero un comentario respecto de lo desacreditado que hoy día está, en definitiva, a quienes se dedican o nos dedicamos al servicio público. Yo creo que eso viene de mucho antes. Hoy día, efectivamente, se han descubierto una serie de temas, nadie va a esconder eso bajo la alfombra. Pero yo siempre lo he dicho en otras oportunidades acá, esto también es un resabio de la dictadura, hay muchos que se molestan con esto. Pero en un país individualista, donde las personas a veces no son capaces de cruzar el departamento del frente para trabajar en una junta de vigilancia de una comunidad, de un departamento, cuando las juntas de vecinos están también en crisis, cuando lo público, cuando el interés común o lo común está en juicio y las personas empezamos a dedicarnos exclusivamente a lo individual, y cuando además mostramos satisfacción de cómo estamos individualmente, menos las mujeres que los hombres, ese es un tema que viene desde hace mucho tiempo. En ese ambiente de falta de interés por lo público, esa desconfianza, cuando las personas dicen, yo creo que el año 89, 8 de cada 10 personas, lo que usted está diciendo no es verdad, ¿quién cree hoy día alguna persona que legítimamente diga, yo me siento un servidor público y soy un servidor público? Bueno, ese es un punto. El segundo punto, yo creo que yo he cumplido diferentes tareas. Voy a hablar en lo personal, a veces no hay que hacerlo, pero he cumplido tareas como militante de partido, como dirigente de partido, he cumplido tareas de gobierno, hoy día que me corresponde, aunque suene rimbombante, tareas de Estado. Y las personas somos capaces de separar intereses o el corazón personal para enfrentar los temas. Yo diría, claro, ahí se representan sensibilidades. ¿Cuáles son las sensibilidades que estaban representadas en la política? Probablemente esto va a cambiar, tiene que cambiar, va a ser así. Necesariamente va a ser así, los nuevos movimientos van a tener que estar representados, vamos a ver si se van a quejar tanto como ahora, porque siempre los que hablan son los buenos y los otros son los malos, y cuando hablan los otros hablan desde lo bueno y imputándole lo malo. Si ese es el problema que tenemos hoy día como sociedad, también producto del individualismo, de sacar la pequeña ventaja, de mirar la paja en el ojo ajeno y de no hacer una autocrítica y empezar efectivamente a trabajar este tema en serio. Por eso hacía la referencia yo un poco a ustedes, representándolo en ustedes y también a muchos periodistas respecto de lo que puede significar seguir peleando contra esta tiranía que hoy día no es desde la guerra declarada, pero sí ese incendio. Padre Felipe de Ríos lo decía, nos preocupamos del incendio, ahora nos vamos a preocupar de los bosques, no plantar solamente bosques nativos, sino que también especies exóticas, no al mismo tiempo para que no crezcan de la misma forma. Bueno, y él decía el incendio que está hoy día en el alma de Chile. El incendio que está hoy día en el alma de Chile. A ver, yo no actúo como demócrata cristiano, no soy militante demócrata cristiano, tuve que renunciar en su momento. Salí de ese padrón. Hoy día, si uno quisiera mirar cifras, podría decir, bueno, ¿qué preocupación hay cuando aquí hay partidos que están mejor que otros? Todas, prácticamente todas, Fernando, las decisiones que ha tomado durante 4 años el Consejo Directivo del Servicio Electoral, viniendo de distintas vertientes, han sido unánimes. Nosotros hemos buscado la forma de contribuir al desarrollo democrático, que es para lo que nos mandataron. Bueno, primero nos habían mandatado para organizar elecciones. Ganamos la autonomía constitucional, que fue un tremendo avance, nos da independencia y autonomía. Además de eso, conseguimos una serie de otras facultades. Hoy día el Servicio Electoral, 4 años después que asumió el Consejo, es un organismo distinto, absolutamente distinto a lo que fue. Hemos trabajado en eso, un trabajo silencioso, el trabajo que no se reconoce, no pretendemos estatuas, pero no nos den ni derrumben una institución que es fundamental para la democracia, como lo decía Fernando y como lo planteas tú siempre. Patricio Santamaría, se nos fue el tiempo, ya son las 9:31. Muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Combinación Clave, en el primer Combinación Clave así con el envión de este 2017. Es un honor para mí haber venido, insisto. Nos trajo alfajores, desde Uruguay. Pero solamente lo hago cuando empiezan los nuevos programas, porque si no se me van a sentir. Pero hay que meterlo en la lista de los regalos de los invitados. Eso. Para que haya una lista y yo creo que tiene que ser constante. Cada vez que vengan, tienen que traer, ¿no? Y tiene que quedar inscrito ahí. No van a tener que preguntar a la Contraloría en todo caso. Cuidado, ojo con los regalos también, Sí. Tanzania, Congo, Tongo y Coquimbo, donde sea que estés, vive un verano TC pagando todo con TC. Usa Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club, la forma inteligente de pagar.
El secreto de un buen ceviche es secreto peruano sour. En sus variedades limón, maracuyá, amaretto sour y para los que quieren cuidar la línea, el nuevo secreto peruano cero. El primero y único sour sin azúcar. Secreto peruano sour. El secreto del sour peruano. 9:32, antes de irnos a la pausa, quiero recordarles la encuesta que estamos haciendo, o la pregunta que hacemos siempre en @Radio La Clave. Preguntábamos, ¿se justifica el viaje de la familia de Boric en una embarcación de la Armada? ¿Sí o no? Bien sencillo todo esto. Si ustedes quieren opinar más, pónganlo en el hashtag combinación clave. Hay gente que lo está haciendo. ¿Sí o no? Un 60% dice que sí, de los que ha votado hasta el momento. Un 40% dice que no. Han llegado 121 votos. Veremos qué pasa al final del programa. Fernando Paulsen, hacemos una pausa. Ya viene el panel.